Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a ver hoy este estudio, vamos a hacer un paréntesis en el estudio que hemos hecho de Juan y vamos a hablar hoy de un tema un poco más doctrinal. Vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a hablar de que es importante que nosotros aprendamos a esperar y a creer en las promesas de Dios y vamos a hacerlo estudiando la promesa que Jesucristo le hace a sus apóstoles de que iba a venir el Espíritu Santo y que ellos tenían que esperar en Jerusalén. Entonces es lo que vamos a analizar hoy. Y hablando de las promesas, pues las personas pueden hacerte una gran cantidad de promesas, ¿verdad? Y normalmente depende de quién venga la promesa, es si podemos confiar en la promesa o no. A veces, dependiendo de la persona que te hace la promesa, puedes confiar o no. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues Dios nos da una advertencia y un mandamiento muy claro. Oscar, ¿puedes poner en la pantalla, por favor, Mateo 5:37, ahorita que estamos empezando en la introducción, solo para ver en la introducción ¿qué espera de nosotros el Señor acerca de nuestras promesas como cristianos? Mateo 5:37. Dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que lo que yo digo que voy a hacer, lo cumpla. Y si no lo voy a cumplir, pues mejor digo que no lo voy a cumplir. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es algo en lo que como cristianos tenemos que esforzarnos. De hecho, dice el Señor, es mejor no prometer que prometer y no cumplir cuando hablamos acerca de Dios. O sea que es mejor que a Dios no le prometamos nada que prometer y que no cumplamos con Él. Ustedes, si me conocen, saben que lucho con mi memoria. Los que me conocen de más tiempo, pues saben cómo lucho con mi memoria. Y yo tengo una aplicación en mi celular donde tengo muchas notas y cada que me dicen algo lo voy anotando y tengo 1,000,000 de notas allá y las estoy revisando constantemente, pero siempre procuro cumplir lo que digo. Les voy a decir algo, no se vayan a sorprender, hermanos, pero no soy perfecto. Y a veces, pues, hay veces que se me olvidan algunas cosas, las tengo que anotar, pero pongo mi mayor esfuerzo en cumplir lo que digo. Es importante que tengamos este esfuerzo en nuestro corazón, que cumplamos nuestras promesas. Ahorita, por ejemplo, estamos en época de precampaña política y se empieza a llenar el radio y la calle y en todos lados ves promesas, por todos lados. Ahora, sin hablar de qué partido político, independientemente del que sea, pues todos prometen un montón de cosas todo el tiempo. Y cuando empiezan las precampañas, escuchas una promesa y luego entras en modo duda. Así, no estoy seguro. Escucho la promesa, pero no estoy seguro si se va a cumplir. Puede ser que el político tenga poder para cumplir su promesa, pero el que tenga la autoridad muchas veces no quiere decir que lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, a veces puede también depender de la persona y no tanto del poder que tenga. ¿O qué pasa si un niño pequeño de 7 años viene conmigo y me dice, hola, oye, yo cuando sea grande quiero ser astronauta y cuando sea astronauta te voy a traer una piedra de la luna? Es una promesa muy bonita, pero yo no voy a llegar al día siguiente con mi familia y le voy a decir, ¿qué crees? Vamos a tener una piedra de la luna un día porque este niño va a ir a la luna y ya me prometió que la va a traer. Pues es muy probable que el niño pues quizás no pueda cumplir esa promesa. Depende de quién te ha dicho la promesa. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Dios es todopoderoso. Dios es santo, santo, santo. Quiere decir que está apartado del mundo, separado del mal. El pecado no puede estar delante de sus ojos. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Si una promesa viene de Dios, Dios la va a cumplir. Es poderoso para cumplirlo, pero también es fiel para cumplir sus promesas. Eso es lo que vamos a ver hoy. No el problema sea que Dios cumpla sus promesas o no, el problema es si nosotros lo creemos. El problema es que muchas veces nosotros dudamos de que Dios pueda cumplir sus promesas. Entonces el problema no es Él, el problema somos nosotros. Y vamos a ver esto en esta ilustración conforme a lo que Dios le dijo a los apóstoles, que iba a venir el Espíritu Santo a ellos y cómo ellos esperaron en esta promesa. Entonces, acompáñame a Hechos capítulo 1. Vámonos a Hechos capítulo 1 y vamos a ver esta historia. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy. Vamos a ver primero que Dios le hace la promesa a los apóstoles. Luego vamos a ver cómo los apóstoles esperan en la promesa de Dios. Y finalmente vamos a ver cuál es el fruto de esperar en las promesas de Dios. Cuál es el resultado de pacientemente esperar el cumplimiento de las promesas. Entonces, vemos aquí que Dios cumple esta promesa y podemos ver desde el versículo 1, solo por algo de contexto, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Sabemos que el libro de Hechos lo escribió Lucas, y al libro, el primer tratado al que se refiere es el Evangelio de Lucas, donde habla acerca de todo el ministerio de Jesucristo. Y ahora en Hechos le está escribiendo a un hombre que se llama Teófilo, que en realidad el nombre significa el que ama a Dios. Entonces, pues algunos teólogos dicen que en realidad Lucas le está escribiendo a todos los hombres que amen a Dios. O históricamente quizás sí había un hombre que se llamaba Teófilo. Pero es interesante porque habla ya de la historia que hicieron en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, cómo dieron sus primeros pasos con el Señor. Es decir, este contexto es después de que Cristo fue crucificado. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de que Cristo resucita, ¿te acuerdas? Fue puesto en la tumba y al tercer día resucitó. La Biblia nos dice que Él apareció, dice aquí, por más de 40 días a sus apóstoles, e incluso en otra ocasión dice que a más de 500 hermanos a la vez se les apareció y empezó a fortalecer muchas veces la fe de ellos y también a darles instrucciones de qué tenían que hacer después. Y mira, versículo 4, y estando juntos, ya después de su resurrección, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vamos a ver hoy 2 promesas que Dios le hace a sus apóstoles. La primera promesa es que el Espíritu Santo iba a venir a morar en ellos. Y mira, vámonos a Juan 14:15. Vámonos a Juan 14:15. Juan capítulo 14, versículo 15. 2 promesas que le hace el Señor Jesús a sus apóstoles. Primero les dice que va a venir el Espíritu Santo a morar en ellos y que ellos tienen que esperar en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Está escrito con C mayúscula, ¿lo notaste? Eso quiere decir que es una persona. Le da personalidad a esta palabra y más adelante nos dice quién es. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo iba a estar el Espíritu Santo en el creyente? Para siempre, 17. Y ahí nos aclara quién es ese consolador con C mayúscula. Es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez, Espíritu está escrito con E mayúscula. En la Biblia, cuando veas la palabra Espíritu con E mayúscula, se está hablando de una personalidad. En este caso es el Espíritu Santo. Recuerda que Dios es trino. Dios es Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él ha sido así desde siempre. Desde el alfa y omega, desde el principio hasta el fin, Él siempre ha sido 3 personas, un solo Dios. Vemos cuando está en Génesis, en el principio de la creación, vemos a Dios Padre con su boca anunciando las cosas a creación, vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, pero también vemos en Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, nos dice que Jesucristo, el Verbo, estaba creando todo. ¿Por qué dice Juan 1?
porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo. Entonces, los tres tienen una parte activa en la creación. Luego, en el día 6, ¿te acuerdas cuando Dios está creando al hombre? Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Habla en plural porque son tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, esto ha sido siempre así, es quién es Dios. Son tres personas, pero son un solo Dios. Entonces, no quiere decir que en el Antiguo Testamento no estuviera el Espíritu Santo presente, porque lo vemos moviéndose en las faz de las aguas de la creación. Estaba presente, pero cumplía un propósito distinto. ¿Te acuerdas, por ejemplo, del profeta Elías? El profeta Elías, cuando Dios le revelaba algo para que él mencionara una profecía, ¿quién era el que se lo revelaba? El Espíritu Santo. No era de la naturaleza carnal de Elías, que él podía anunciar las verdades de Dios. El Espíritu Santo venía a Elías y le decía qué palabras decir. Luego, ¿te acuerdas qué hizo Elías con el hijo de una viuda de Sarepta? ¿Te acuerdas? Había muerto. ¿Y qué hizo Elías? Resucitó, ¿verdad? Le clamó a Dios y fue resucitado este joven. ¿Será que lo hizo Elías con su capacidad humana? Fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A través del Espíritu Santo. Y esto es consistente con el Nuevo Testamento cuando los apóstoles sanaban enfermedades, resucitaban muertos. ¿Con quién ellos mismos? Con el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que en el pasado, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo entraba en las personas para cumplir un propósito, pero luego se podía ir y la persona se quedaba sin el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de la historia de Sansón? Sansón era fuerte, ¿verdad? Y en su fortaleza, él de pronto empezó a apartarse de Dios, empezó a cometer pecado y llegó un momento en que puso su confianza en su cabello. ¿Te acuerdas qué le dijo a Dalila? Si me cortan el cabello voy a perder mi fuerza. ¿Y qué le pasó? Le cortaron el cabello y ¿qué le pasó a Sansón? Se quedó sin fuerza. ¿La fuerza de Sansón venía de su cabello o venía del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Es decir, ¿qué pasó? Pues fue idolatría porque empezó a poner su esperanza en su cabello en vez de en Dios que le daba la fuerza y perdió su fuerza. ¿Cómo sabemos eso? Después de que Sansón, ¿te acuerdas que se lo llevan esclavo y lo amarran y lo ponen en las columnas de la casa de los filisteos? ¿Qué dice Sansón? Clama a Dios y dice, Señor, dame, te ruego una vez más mi fuerza para que yo pueda vengar tu nombre en todos estos filisteos. ¿Y qué le pasó a Sansón? Recibió fuerza y pudo tirar una casa de piedra gigantesca sobre todos los filisteos que estaban allá, aunque no tenía cabello. Entonces su fuerza no venía de su cabello, venía del Espíritu Santo. El punto es, el Espíritu entraba y salía de las personas en el Antiguo Testamento. La promesa de Cristo era que en la iglesia del Nuevo Testamento iba a venir el Espíritu Santo a morar en las personas, pero ya no se iba a ir, se iba a quedar para siempre. Mira, vamos a seguir leyendo Juan 14 y vamos a seguir leyendo en el versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está diciendo, voy a vencer a la muerte. Y como yo voy a vencer a la muerte, ustedes también van a pasar de muerte a vida espiritual, porque nuestros pecados fueron perdonados por Cristo y por eso tuvimos vida nueva. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Les está dando la promesa del Espíritu Santo y de la vida eterna. La Biblia nos dice en Corintios que cuando nosotros aceptamos a Jesús por fe como nuestro Señor y Salvador, en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente y se queda con nosotros para siempre. Esa es una promesa de Dios. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa como Star Wars, ¿verdad? Es una persona, tiene emociones. Dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces se puede entristecer. También el Espíritu Santo emite juicios, juzga, tiene discernimiento, es una persona. Entonces no es una fuerza activa, es una persona espiritual que mora en nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Todos los creyentes en Cristo Jesús
tienen al Espíritu Santo, sí aceptaron por fe a Jesús como su Salvador. Entonces, no quiere decir que el Espíritu Santo, cuando yo acepto a Cristo, tengo un 20%. Y luego, si soy suficientemente obediente, subió a 30, 40%. Y si sigo sirviéndole con mi vida, ya tengo 60% del Espíritu Santo. La Biblia dice, es una persona. O mora en ti, o no mora en ti. O tienes el 100% del Espíritu, o tienes el 0% del Espíritu. ¿Qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es que le obedezcas. Que Él te da una instrucción, tú lo escuches y lo sigas. ¿Cómo que tú lo escuches? Te va a hablar, oye Eric, no es una voz audible. Dice la Biblia que el Espíritu mora en nuestro corazón. Entonces va a poner deseos de Dios en tu corazón para obedecerle. No es que lo vas a escuchar literalmente, pero va a poner deseos en tu corazón que no provienen de tu carne. Te va a llamar a servirle, te va a llamar a predicar el Evangelio, a estudiar la Biblia. Y eso no viene de tu carne, viene del Espíritu Santo que mora en ti. Te va a guiar, te va a instruir. Ahora, vamos a ver Juan 14, 26. Aquí mismo Juan, pero mira, vamos a avanzar al versículo 26. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el creyente? Más el Consolador, otra vez con C mayúscula, pero adelante se aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os ¿qué? Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un trabajo del Espíritu Santo es enseñarnos las palabras de Cristo. Enseñárnoslas. No sé si alguna vez hiciste esta prueba. Antes de conocer a Cristo, antes de que fueras cristiano, ¿alguna vez leíste la Biblia? La abrías y estaba en chino. No entendías nada, no tenía pies ni cabeza y medio, pues, o sea, sabías que estaba en español, pero no lo podías aplicar, no entendías de qué estaba hablando la Biblia. Pero después de que aceptas a Cristo por fe como tu Salvador, de pronto tiene sentido. Y de pronto lo ves y dices, wow, o sea, son historias que yo puedo aplicar en mi vida. Y quieres seguir conociendo más. ¿Y cómo es eso? Porque el Espíritu Santo te lo empieza a revelar. Muchas veces estamos viendo el Nuevo Testamento y le dice, por ejemplo, Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, guardaos de la levadura de los fariseos. Y decían ellos, dice que no les compremos pan, que nos apartemos del pan que ellos hacen. Y tú lo estás leyendo y te estás riendo. No, pues claro que está hablando de su mala doctrina. No creas lo que te están enseñando los fariseos, les está diciendo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo ya no lo reveló. Entonces, un trabajo del Espíritu Santo, dice Juan 14, 26, es recordarnos las palabras de Cristo y enseñarnos todas las cosas espirituales. Un consejo que yo doy en Doctrinas Básicas 1 es que cuando estés hablando con alguien que no ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, no discutas con él de doctrina. No te pongas a hablar con él de los últimos tiempos o de los sueños de Daniel y de lo que significaban y cosas doctrinales profundas, porque él te va a ver como loco y tú lo vas a ver como, ¿por qué no lo entiendes? Es tan claro. y nadie va a dar un paso, ni para atrás ni para adelante. El mundo lo que necesita es conocer primero de Cristo. Y entonces lo primero que tienes que hacer es presentarles el Evangelio. Pero ahorita vamos a ver por qué. Una de las razones es porque el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas espirituales. Ahora, vamos a ver Juan 14, pero del versículo 1 al 3. ¿Cuál era la otra promesa que Jesús le hace a sus discípulos aquí en Juan 14? Vamos a ver. Versículos del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy vosotros también estéis. Para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús? Les está diciendo, a donde yo voy ustedes no van a poder ir primero. O sea, voy a morir. Pero luego dice, pero yo voy a ir a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Está diciendo que va a morir, va a ir al cielo, pero les está haciendo una promesa. Un día yo voy a venir por ustedes, para que ustedes estén donde yo estoy. Es lo que dice el último versículo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré ¿qué? Otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis. La otra promesa que le hace es, voy a regresar por la iglesia. La primera es, va a llegar el Espíritu Santo, esperen en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, y la otra es, voy a regresar por ustedes. Estoy haciendo un lugar para ustedes. Son las dos promesas que les hace el Señor Jesús a los apóstoles. Mira, vamos a ver Juan 16:7. Juan 16:7. Pues más doctrinal el día de hoy, ¿verdad? Pero está bueno, está interesante. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, ya vimos quién es el Consolador, es el Espíritu Santo, porque está con C mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjate, empieza diciéndoles en el versículo 7, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué nos convenía que Jesucristo se fuera para que nos mandara el Espíritu Santo? Si tú, imagínate que estás en la época de Cristo, hace 2000 y pico de años. ¿Qué tenías que hacer si querías escuchar las enseñanzas de Jesús? Cuando Él estaba aquí en la tierra. ¿Podías prender la tele en tu casa? Pues voy a ver un video de YouTube de Jesús, de a ver qué dijo. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que ir atrás de Él escuchándolo. Y iban miles de personas a donde iba Jesús para escucharlo. De hecho, ¿te acuerdas de Zaqueo? Que se sube a un sicómoro para siquiera alcanzar a verlo. Porque si tú querías aprender de Jesús, tenías que irlo siguiendo a todos lados. Y si no lo escuchabas, pues ya ni modo. Entonces, por eso les dice el Señor Jesús, les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, les voy a mandar al Espíritu Santo. Y hoy, con la palabra de Dios y el Espíritu, yo puedo escuchar y recordar las palabras de Jesús a donde quiera que vaya. Entonces, por eso les dice, les conviene que yo me vaya para que yo les envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, es el contexto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Ahora, cuando habla aquí este versículo del mundo, hay 3 diferentes descripciones en la Biblia que se usan cuando se usa la palabra mundo. Ahora, ¿se estará refiriendo aquí a literalmente el planeta Tierra con sus plantitas y sus árboles? ¿Ese es el mundo al que se refiere? ¿O se referirá al gobierno corrupto, al Imperio Romano, pues todo el sistema corrupto que viene en el mundo? ¿O se refiere a todas las personas que habitan en la tierra? El contexto es de todas las personas que habitan en la tierra, como el de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces habla de todas las personas de la tierra, también en este contexto. Ahora, ¿creyentes o incrédulos o todos? Todos. Aquí le está hablando a los creyentes y a los incrédulos. El Espíritu Santo tiene un trabajo también con el que no es creyente. ¿Cuál es ese trabajo? Dice, ¿qué va a hacer en el mundo el Espíritu Santo? Cuando Él venga, convencerá al mundo, a las personas, ¿de qué? Primero, de pecado. ¿Por qué de pecado? Versículo 9, por cuanto no creen en mí. Una de las primeras cosas que alguien entiende cuando le están presentando el plan de salvación es que es pecador. Tienes que saber que eres pecador, pues soy pecador porque he ofendido a Dios. Y es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Al mundo le muestra, estás en pecado. Tú sabes que hiciste mal. Y dice la Biblia que también la ley de Dios está escrita en el corazón de cada hombre, que es la conciencia, sabemos cuando pecamos. Si alguien me pregunta, oye, ¿eres pecador? Y le digo que no, yo sé que estoy mintiendo, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo le muestra esto al mundo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, ¿de qué? De justicia. ¿Por qué de justicia? Versículo 10. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién hizo justicia de todos los pecados que hicimos nosotros? Jesús. Él pagó en la cruz todos nuestros pecados y en su cruz nosotros fuimos hechos justos, fuimos justificados por Él. Entonces, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, son pecadores. El Espíritu Santo convence al mundo de que les dice, Cristo vino
y pagó tus pecados. ¿Y qué más hace el Espíritu Santo en el mundo? Versículo 8, de justicia y de juicio. Versículo 11, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿verdad? Nos dice la Biblia, pero ya fue juzgado. Apocalipsis nos dice que él va a ser arrojado en un lago que arde con fuego y azufre por la eternidad. O sea, ya fue juzgado y va a ser condenado. ¿Qué le dice el Espíritu Santo al mundo? ¿Eres pecador? Cristo pagó por tus pecados y por tu pecado vas a ir por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Vas a ser juzgado en el infierno. Eso es lo que el Espíritu Santo le revela al mundo. Eres pecador, Cristo vino para pagar tus pecados y vas a ir al infierno si no pones tu fe en Él. Eso es lo que el Espíritu Santo le muestra a las personas. Ahora, ¿cuál es el único pecado en la Biblia que no tiene perdón? ¿Te acuerdas? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Es atribuirle a Satanás algo que es de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Que cuando alguien me presenta el Evangelio siendo inconverso, me muestra que soy pecador, por el Espíritu Santo entiendo que Cristo en verdad vino y murió por mí y que si no lo acepto voy al infierno, pero yo digo, no lo creo. No lo quiero creer, así que no voy a aceptar a Cristo. Ese es el pecado que no tiene perdón. Rechazar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, porque estás rechazando lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Ahora, es por eso que el mundo, por eso la Biblia dice en Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tienes que ser necio, tienes que negar una realidad que Dios ya te mostró en tu corazón, que es que eres pecador, que Cristo en verdad vino por ti y que vas a morir en el infierno si no crees en Él. Ese es el pecado que no tiene perdón, rechazar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo pues cumple una obra en nosotros, pero también en el mundo. Por eso era mi consejo. Cuando estés hablando con alguien en el mundo que no conoce de Cristo, lo primero que le puedes presentar es el Evangelio. Que tu conversación regrese a presentarle a Cristo, porque no va a poder entender nada más espiritual, porque eso el Espíritu Santo se lo revela solo a sus hijos. Entonces no trates de convencerlo. Predícale el Evangelio, háblale de Cristo y después si recibe a Cristo como su Salvador, bueno, pues entonces sí lo puedes empezar a discipular, pero empieza con Cristo. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver el versículo 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Juan 16, 13 y 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo te guía a glorificar a Dios. No sé si alguna vez ya como cristiano estuviste tentado a pecar. Y cuando estuviste tentado a pecar, te llegó un versículo, o te llegó una alabanza, o te llegó una predicación y empezaste de pronto, oye, ¿de dónde vinieron estos pensamientos a mi corazón? Es el Espíritu Santo. No va a venir de tu carne, el recordar la palabra de Dios para no hacer lo que tu carne quiere hacer. El Espíritu te va a guiar a seguir, a glorificar a Dios. Es una de las bendiciones de tener al Espíritu Santo. Pero el Espíritu te va a guiar para glorificarlo a Él. Ahora, sabemos que Dios iba a cumplir esa promesa. Dios iba a enviar al Espíritu Santo a la iglesia y ellos tenían que esperar. ¿Cuál era la instrucción? Tenían que quedarse en Jerusalén, ¿verdad? En lo que llegaba el Espíritu Santo. Ahora, Dios nos hace también a nosotros muchas promesas. Dios te promete que si buscas primero su reino y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Fiel es el que lo prometió, ¿lo creemos? Si tú en verdad pones primero el reino de Dios en tu vida, ¿tú crees que Él va a cumplir esa promesa? Ahora, ¿qué quiere decir poner el reino de Dios primero en tu vida? Hacer su voluntad. Si eso implica que tienes que trabajar para alimentar a tus hijos, pues eso quiere decir que tienes que hacerlo. Es decir, yo no quiero decir, tengo que dejar todo lo que hago y dedicarme 100% a la iglesia. Puede ser que el Espíritu Santo te lleve a eso, pero a lo que se refiere es que tienes que obedecer al Señor.
Si te está llamando a apartarte de un pecado, tienes que apartarte de ese pecado. Si te está llamando a alejarte de una persona que te está haciendo caer en tentación, tienes que apartarte de esa persona que te está haciendo caer en tentación. Si te está llamando a amar a tu esposa, si te está llamando a respetar a tu esposo, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Fiel es el que lo prometió. ¿Dios lo puede cumplir lo que promete? Claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre, a los hijos que están por acá, los jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Dios puede cumplir sus promesas? Claro que sí, fiel es el que lo prometió. Pero no es el problema de que Dios cumpla sus promesas, es que nosotros muchas veces dudamos de que Él cumpla lo que Él dice por mi falta de fe. Y es a donde nos lleva el segundo punto, la espera por la promesa. ¿Cómo estamos esperando por las promesas de Dios? Vamos a ver Hebreos 11. Acompáñame a Hebreos 11, 22. Hebreos 11, 22. Hebreos 11, 22. Y bueno, ya sabemos que Hebreos 11 habla de la fe. Pero mira, vamos a analizar esto. Dice, por la fe, José, que es José el soñador, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Te acuerdas que José el soñador, después de que ya se quedó en Egipto, Dios le dio la promesa de que les iba a dar una tierra prometida? ¿Te acuerdas? A los israelitas. Entonces José, antes de morir, dijo, cuando sean liberados de Egipto, lleven mis huesos a la tierra prometida. Entonces, por fe en que Dios iba a cumplir esas promesas, él esperó en que Dios iba a cumplir eso. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, ellos no asesinaron a este niño, aunque era un mandamiento del rey. ¿Qué dice Dios? ¿Es bueno asesinar a los niños? No. Por temor a Dios, ellos no cumplieron el decreto del rey, se mantuvieron firmes a Dios y Dios les cuidó y cuidó de este pequeño también. Por la fe. Su fe se muestra en su obediencia. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la reina de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe en que Dios va a cumplir sus promesas, si tú y con tu obediencia, pues tú le muestras esa confianza en el Señor, Él se mantuvo firme en seguirle, aunque podía haberse quedado en Egipto y vivir de todos estos deleites. Él decidió irse y pues padecer en Madián y luego padecer en el desierto, pero siguiendo al Señor. Entonces, la fe. ¿Te acuerdas? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿la qué? La convicción de lo que no se ve. Yo a veces les pongo un ejemplo. No sé si conocen a mi esposa Cristi, ella vino al primer servicio. Pero ¿qué pasaría si yo le digo a Cristi, oye Cristi, ¿puedes venir por mí a las 12:30 cuando más o menos ya estamos terminando el servicio? Y me dice, sí, amor, no te preocupes, ahí estoy yo. Ok. ¿Y qué pasa si empiezan a llegar las 12:15 y digo, ya son las 12:15, voy a pedir mi Uber porque ya es hora de irme? Y llegan las 12:30, llega mi Uber, ya estoy saliendo y llega Cristi. Oye, ¿por qué pediste un Uber? Si yo te dije que iba a venir. Pero pues es que sabes que yo no tuve fe en que ibas a venir. Como no confié en que ibas a venir, pues yo pedí un Uber. Tus obras comprueban tu fe. Si yo hubiera creído que Cristi iba a venir por mí, pues no hubiera pedido mi Uber, ¿verdad? Pero el hecho de que yo pedí el Uber, pues me muestra que no tengo fe en Cristi. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Mis obras, mis acciones, muestran si yo creo o no que Dios va a cumplir lo que prometió. Por eso la fe sin obras es muerta, porque tus obras comprueban tu fe. Ahora yo le puedo decir a Cristi, mi amor, yo te amo, ven, gracias que vas a venir a las 12:30, yo creo que vas a venir, confío en que vas a venir y te voy a cantar una canción de cuánto creo que vas a venir. Pero pido mi Uber a las 12:20. Le pude haber dicho muchas cosas, pero mis acciones muestran que no creía en ella. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios.
mis acciones van a mostrar cuánto estoy esperando en Él. Y mira, vamos a leer una historia en Mateo 24. Vámonos a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Y vamos a ver del versículo 36 en adelante. Ahora el Señor Jesucristo le está explicando aquí a sus apóstoles cómo podían esperar en la segunda promesa. ¿Cuál era la segunda promesa? ¿Te acuerdas? Que Él iba a venir por su iglesia. La primera ya se cumplió. En el Pentecostés vino el Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Y hasta el día de hoy aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y gloria a Dios, tienes al Espíritu Santo y puedes entender la Biblia. Pero la segunda promesa no se ha cumplido. Él todavía no ha venido por nosotros, seguimos esperando el cumplimiento de esa promesa. Ahora, mira, vamos a ver el versículo 36. Dice, pero del día y de la hora nadie sabe. ¿De cuándo? Del cumplimiento de esa promesa. ¿Cuándo va a regresar Cristo por su iglesia? Ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos continuaban haciendo sus vidas como si nada hubiera pasado, hasta que llegó el día en que vino el diluvio, 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, y mira esta ilustración que pone el Señor, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú supieras y te dijeran, oye, hoy a las 11:36 va a llegar un ladrón en la noche y se va a querer meter a tu casa a robar, ¿qué harías? Pues me voy a dormir temprano para que no me despierte. O llamarías a la policía y estarías todo preparado, ¿verdad? Y a lo mejor estarías ahí listo, ojalá que venga, ahí viene, ahora sí, policía, esténse atentos, viene con tu cámara para tomar la foto. ¿Te prepararías? No dejarías que llegaran a robar tu casa, a asaltar tu casa, estarías listo. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá ¿qué? A la hora que no pensáis. ¿Cómo estoy esperando que venga Cristo? Porque así como no sé a qué hora van a venir a asaltarme, pues yo no sé a qué hora va a venir Cristo, yo me tengo que preparar. Versículo 45. Pone una parábola el Señor, mira. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Si el Señor Jesucristo cuando regrese, porque fiel es el que lo prometió, ¿Cristo va a regresar? Sí. ¿Lo crea o no lo crea? Va a regresar. ¿Lo esté esperando o no lo esté esperando? Va a regresar. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Él va a regresar. Ahora, si cuando Él regresa me encuentra esperándolo, ¿qué es esperar a Jesús? Pues tratando de ser un reflejo de Él, como cantábamos hace rato. Pues bueno, como hablaba hace rato, si el Señor me pide que yo le muestre amor a mi esposa, bueno, pues voy a estar tratando de esforzarme por ser amoroso con mi esposa. Si el Señor me muestra que respete a mi marido, bueno, voy a poner todo mi esfuerzo en respetarlo, no porque él se lo merezca, sino porque es un mandamiento de Dios. No porque mi esposa merezca el amor, sino porque es un mandamiento de Dios y yo voy a amarla, independientemente de la persona. Si soy hijo, pues voy a honrar y respetar a mis padres. Voy a ser un reflejo de Cristo al mundo. Voy a amar a mi prójimo. Voy a leer su palabra, voy a enseñarle a aquellos a quienes el Señor me ponga enfrente. Y no soy perfecto, pero si el Señor me encuentra luchando para ser más como Él, voy a decir, gloria a Dios, Señor, que viniste. Aquí estamos en la lucha. Ahí la llevamos, Señor, qué bueno que viniste. Pero ¿qué tal si no lo estoy esperando? Versículo 48.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Ya pasaron, ¿qué? 2024 años, no ha regresado Cristo, ni va a venir. ¿Para qué lo esperamos? ¿Para qué me esfuerzo en tratar de cambiar? Mejor le doy rienda suelta a mi carne, a hacer mis deseos carnales, porque no ha venido Cristo, no va a venir. Total, Él perdona todo, no pasa nada. 49. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que ¿qué? Que éste no espera y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hay que tener algo muy claro. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la fe en Cristo y salvos por gracia. Eso quiere decir que la salvación es un regalo que yo no merezco, que Dios me da y que yo acepto por fe. Entonces, no está hablando aquí de que vas a perder tu salvación en el 51. Algunos lo interpretan así. El 51 es parte de la parábola. Acuérdate que esto es una parábola. Y está hablando del castigo del siervo que era infiel. Cuando un siervo era infiel en la viña de su señor, pues esto le hacían. No quiere decir que vas a ser arrojado al infierno, pero sí que Dios te va a juzgar. Que Dios me va a juzgar. Le vamos a dar cuentas. Hay algo que se llama el tribunal de Cristo. Y dice la Biblia que todos los cristianos le vamos a dar cuentas ahí al Señor por lo que hemos hecho mientras estuvimos en vida. Sea bueno o sea malo. No le vamos a poder esconder nada al Señor. Va a ser como estar desnudos delante de Él. Y dice la Biblia que es en ese tribunal donde vamos a recibir coronas, si trabajamos para Él, o de donde vamos a sufrir pérdida. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la disciplina que nos va a dar el Señor? No lo sé. La Biblia no nos aclara tanto, pero sí vamos a ser juzgados por Él. Entonces aquí nos está dando una advertencia. Hijos, va a venir Cristo. ¿Cómo le estamos esperando? Porque Él va a llegar en el día que no esperamos. ¿Cómo le vamos a esperar? ¿Cómo le estoy esperando? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. ¿Estoy siendo un reflejo de Cristo? ¿En mi escuela saben que soy cristiano? ¿En mi trabajo saben que soy cristiano por mi testimonio? ¿Mis vecinos saben que soy cristiano? ¿Le estoy esperando al Señor? ¿O estoy siendo un siervo infiel? Vamos a ver qué hicieron los apóstoles. Vámonos a Hechos 1:6. ¿Cómo les fue a ellos mientras esperaban el cumplimiento de la promesa? Hechos 1:6. Hechos 1:6. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos ya son impacientes y ya, Señor, vas a venir a reinar, vas a sacar a los romanos de acá. 7 les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habréis visto ir. Ahora, este monte donde Cristo fue llevado al cielo es el monte de los Olivos. Y muchos creen hasta el día de hoy que, por lo que dice Apocalipsis, que ahí es donde va a regresar Cristo y que cuando regrese, dice la Biblia, que se va a abrir ese monte y de ahí va a salir una fuente de aguas. Vamos a ver, ¿verdad? Pero es nada más como contexto, como dato curioso. Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? El Señor Jesucristo les da instrucciones y luego se va. Esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Ahora a ellos les toca esperar. Nosotros estamos en este periodo de espera todavía. ¿Se cumplió la primera promesa del Espíritu Santo? ¿Tú crees que se va a cumplir la segunda? Se va a cumplir. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero ¿cómo estoy esperando en el Señor? ¿Cómo esperamos en las promesas de Dios? La Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No nos venguemos por nosotros mismos. ¿Hay injusticias en este mundo corrupto? Claro que sí, pero espera en el Señor.
Espera pacientemente en Él, deja tu carga en Él, descansa en Él, porque fiel es el que lo prometió y Él va a pagar, dice también. No cargues esos pesos, no cargues esos afanes, llévaselos al Señor, porque fiel es el que promete. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y toda acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Lleva tus cargas a Él y espera en Él. ¿Qué significa esperar en el Señor? Llego a mi casa y no voy a hacer nada. No. Esperar en el Señor quiere decir hacer lo que el Señor me encargó hasta que Él regrese. ¿Qué quiere decir? Tengo que ser un reflejo de Cristo. Hay algo de lo que me tengo que limpiar, tengo que seguirlo más, quiere decir que tengo que cuidar a mi familia, tengo que ser pastor de mi casa, de mi familia, enseñarle a mis hijos, a mi esposa la palabra de Dios. Puede ser. No sé qué te está mostrando a ti el Señor, pero esperar en el Señor en su promesa es cumplir lo que Él te pidió hacer hasta que Él regrese. Y aquí hasta unos ángeles le dan ánimo a los apóstoles. Así como lo vieron ir, va a regresar. ¿Puedes poner en la pantalla Salmos 135? Salmos 135. Salmos 135. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Siguiente versículo. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes en la mañana. Que tu alma descanse y repose esperando en Él. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Si Cristo dijo que iba a venir a las 12:30, pues la voy a esperar. Y voy a estar confiado, va a venir por mí, no voy a pasar ahí el frío. Si viene la lluvia, saco mi paraguas, agarro mi maletín y ahí la espero porque sé que va a venir, ¿verdad? Aunque esté lloviendo, aquí me voy a quedar porque sé que va a venir. Y va a venir y me voy a subir y voy a ir. Si Cristo dijo que va a regresar, tengo que esperarlo. Va a haber tribulaciones, va a haber momentos difíciles, pero fiel es el que lo prometió. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es una promesa. Vamos a seguir leyendo y ya vamos a terminar en nuestro tercer punto. ¿Cuál es el resultado de creer en la promesa de Dios? Vamos a ver Hechos 1:12 y qué hicieron los apóstoles. Vamos a ver qué hicieron ellos. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, que fue de donde Cristo fue tomado, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y mira el 14. Todos estos, ¿qué? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Te acuerdas después de que Jesucristo fue crucificado? ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Y luego de negarlo 3 veces, ¿qué hicieron después de que él murió? Se fueron a pescar. Cuando Jesús les había dicho, dejen sus redes, yo los voy a hacer pescadores de hombres, ellos habían regresado a pescar, Pedro ya había negado 3 veces a Jesús, todos empezaron a desanimar. Luego, pues, ¿qué hizo Cristo? Bueno, fue con ellos, se presentó, ¿te acuerdas? Pedro se lanzó de la barca, fue nadando hasta él, 3 veces se reconcilió, le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y después de eso empezaron a seguir a Cristo. Y llegamos al libro de Hechos, y después de que Cristo les da esa espera de esa promesa, ¿qué hacen ellos en el versículo 14? Hacen justo lo que Cristo les ordenó. Ya no regresaron a pescar. Fueron a Jerusalén, se pusieron a orar, se pusieron a rogar con los otros cristianos que había y esperaron el cumplimiento de la promesa. Esperaron este cumplimiento unánimes, porque mis obras van a mostrar mi fe. ¿Puedes poner Santiago 2:17, por favor, Oscar? ¿Tú crees que en este momento los apóstoles creían lo que Jesús les había dicho, que iba a venir el Espíritu Santo? Claro que sí. ¿Por qué? Sus obras te lo mostraban. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No quiere decir que eres salvo por tus obras,
pero quiere decir que si no tienes obras, está mostrando que en realidad no estás creyendo. Si yo pido mi Uber a las 12:20, siendo que Cristi me dijo que iba a venir a las 12:30, ¿puedo hablarle muy bonito y cantarle canciones, pero en verdad creí en su promesa? No. Mi fe se demuestra a través de mis obras. Otra vez, quiero ser muy claro en esto. No pierdes tu salvación por tus obras y no ganas tu salvación por tus obras. Es un regalo que Dios nos da, pero sí le vamos a dar cuentas por nuestra falta de fe. Así como le tengo que dar cuentas a mi esposa, oye, pues ya vine y di toda mi vuelta y ahora ya tienes el Uber y yo estoy acá, le voy a tener que dar cuentas a Cristo en el tribunal de Cristo por mis acciones de falta de fe. Porque mis obras, mientras estoy esperando el cumplimiento, muestran cuánta fe tengo en realidad en el Señor. Mira, vamos a saltar a Hebreos 10:22. Ya estamos terminando, hermanos, es el último pasaje. Hebreos 10:22. Hebreos 10:22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es certidumbre de fe? Que no estoy dudando. Que si Cristo dijo que iba a venir a las 12:30, la voy a esperar allá. Que si el Señor dijo que Él va a regresar por su iglesia, lo voy a estar esperando mientras tenga aliento. Voy a seguirlo, como cantábamos hace rato en la alabanza. Quiero que mis manos sean tus manos, quiero que mi voz sea tu voz, quiero ser tu reflejo. Eso es esperarlo. ¿Qué estoy haciendo con mis manos? ¿A dónde estoy dirigiendo mis pies? ¿Estoy predicando el evangelio, sanando al herido espiritual? ¿Qué estoy haciendo mientras tengo que esperar a mi Señor? Vamos a seguir leyendo. Versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, sabiendo que Él regresa. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que son las buenas obras. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque ¿qué? Fiel es el que lo prometió. No dudes el cumplimiento de sus promesas. Todas las promesas que Él dice en su palabra, Él las va a cumplir. ¿En qué momento? En su tiempo. Porque Él es Dios, no nosotros. Yo tengo que esperar en Él. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Lo crees? Nuestras obras lo van a mostrar, ¿verdad? Versículo 24. Y bueno, mientras esperamos en Él, ¿qué es lo que tengo que hacer? Versículo 24. Vamos a leerlo todos juntos porque esa es la instrucción que nos deja el Señor. ¿Cómo soy su reflejo mientras espero? Versículo 24. 1, 2, 3. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, también el 25, ¿verdad? Es un agregado. Tenemos que ser un reflejo de Cristo, como edificándonos unos a otros, ayudándonos a acercarnos más a Cristo. Va a haber problemas, va a haber injusticias, entrégaselas al Señor y haz lo que te corresponde a ti para ayudar a edificar a tus hermanos, para alcanzar al perdido, para mostrar que le estás esperando, porque fiel es el que prometió. Cuando reconocemos la grandeza de Dios y quién es el que promete, entonces puedo estar confiado en el cumplimiento de sus promesas. Cuando empiezo a dudar del cumplimiento de sus promesas es cuando empiezo a dudar de quién es el que lo prometió. Cuando empiezo a apartarme de quién es el que lo conoció, el que lo prometió. Entonces, ¿cómo estoy esperando? Los apóstoles se gozaron de ver el cumplimiento de la promesa, vino el Espíritu Santo y se gozaron con Él. Hermanos, Cristo viene pronto, Maranata. ¿Cómo le estamos esperando? Porque son los últimos días. ¿Qué cuentas le vamos a dar? Si a veces nos da miedo que el SAT descubra si ahí debemos algo, ¿qué cuentas le voy a dar al Rey de Reyes? De lo que he hecho con su tiempo. Porque mi tiempo es suyo aquí en la tierra. ¿Cómo puedo ser un mejor reflejo suyo? ¿Cómo puedo empezar a caminar para ser más como Él? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.